Bien, chiquillos, ¿qué es lo que tenemos en esta guía nueva, ya que es la última de la semana? Dice que la primera consideración que debemos tener en esta guía, ¿cierto?, es en que cada transmisor o receptor, llámese cierto transmisor, un access point, por ejemplo, y un receptor podría ser cualquier equipo teleinformático, por ejemplo, un computador, un notebook, un smartphone, un smart TV, ya cualquier equipo que se conecte a una red inalámbrica, poseen de fábrica una tarjeta de red inalámbrica. Eso es súper importante saberlo y tenerlo en cuenta. Todos poseen una tarjeta de red inalámbrica para lograr obviamente la conexión. Dependiendo de la tecnología de fabricación, indicará bajo qué estándar trabaja, ya sea Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 o uno de los antiguos estándares. Por consiguiente, ¿cierto? Cada tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi posee una MAC. Y aquí recordar, ¿cierto? Los contenidos que ustedes vieron el año pasado conmigo también, ¿cierto? Y con el profesor Rodrigo, en los módulos de tercero medio. Recordar que la MAC es una dirección física que los fabricantes le dan a cada una de las tarjetas de red, ya sea inalámbrica o sea Ethernet. Y es única en el mundo, es irrepetible. Esta dirección, ¿cierto?, está asociada directamente a las tarjetas de red. Entonces, en este caso, las tarjetas Wi-Fi de cualquier tipo de equipo, ya sea transmisor o receptor, también tienen una MAC. Y esto es importante saberlo porque cuando ya regresemos al liceo y hagamos clases prácticas, ahí yo les voy a enseñar, ¿cierto? Y les voy a pedir también que usted configure los equipos filtrando MAC. ¿Qué significa? Filtrar MAC significa, ¿cierto?, que a pesar de que a una red Wi-Fi yo le pueda poner contraseña, además yo lo puedo hacer por un filtrado MAC. Significa, ¿cierto?, que solamente esos equipos con esas direcciones MAC van a poder ingresar a la red. Nadie más. Y eso obviamente es súper importante porque le da una seguridad mayor a nuestra red y evita que personas externas al lugar de la red puedan, por medio de algún software, ¿cierto?, conocer nuestra contraseña de Wi-Fi y poder robarnos finalmente la conexión. Entonces, una forma de poder evitar eso es hacer el filtro MAC. Por eso que puse aquí esta información que es súper relevante. Ya, no olvidar, esta dirección MAC está creada, pensada, ¿cierto?, desde fábrica como única en el mundo. Lamentablemente, ¿cierto?, como todo se puede hacer hoy en día, existen formas dentro de la ilegalidad que permiten clonar las MAC. Eso significa, ¿cierto?, que si hay alguna persona con un conocimiento o incluso está viendo tutoriales en internet, es capaz, ¿cierto?, de poder clonar las MAC. Ahora, para clonar las MAC, obviamente tengo que saber cuál es la MAC que está dentro de la corporación o del lugar, ¿cierto?, del domicilio, para yo poder clonarla, ¿ya? ¿Para qué sirve clonar las Mac? Obviamente, ¿cierto? Sirve para poder hacer cosas ilegales, porque cuando la gente, ¿cierto?, comete delitos por medio de las redes informáticas, una forma de encontrarlo, ¿cierto?, es por las Mac, finalmente. Y la gente, ¿cierto?, que comete delitos informáticos normalmente tratan de ingresar, ¿cierto?, con una Mac distinta o con un arreglo de IPs para que no sean encontrados, ¿ya? Bien, entonces aquí yo puse 4 imágenes sobre tarjetas de red inalámbricas, tarjetas de red Wi-Fi. La primera imagen, ¿cierto?, es una tarjeta de red de un computador de escritorio, ¿ya? Esto va, ¿cierto?, en un, una ranura PCI o una ranura PCI Express, dependiendo, ¿cierto?, el tipo de velocidades que tenga dentro de una placa madre, ¿cierto?, para un computador de escritorio o desktop. La del lado derecho, ¿cierto?, dice tarjeta inalámbrica Wi-Fi de notebook. Acá abajo hay una placa que pertenece a un smartphone, en este caso es un iPhone, donde en naranjo, ¿cierto?, aquí en el lado izquierdo está la tarjeta de red que le corresponde a este equipo y finalmente una imagen de una tarjeta Wi-Fi de un Smart TV. ¿Ya? Si no mal recuerdo era un Smart TV de la marca Samsung. Eh,
los puse, ¿cierto? Para que usted entienda, para que vea que existen para cada tipo de equipo una tarjeta de red inalámbrica. Sin estas tarjetas de red es imposible que los equipos se puedan conectar a una red inalámbrica. Ellos son los que son capaces, ¿cierto?, de convertir las señales radioeléctricas que van viajando por el vacío, convertirlas a señales eléctricas, ¿cierto? Y finalmente entregárselas al equipo de una manera entendible para poder ser reproducida, ¿cierto? Por una pantalla o por los parlantes, si es música, ¿cierto? Lo que sea, dependiendo del tipo de datos que se estén transmitiendo. Bueno, ahí le digo lo mismo. Pero importante de esto, ¿cierto? Que una tarjeta de red sea inalámbrica, como las que vimos recién, o sea una tarjeta de red Ethernet, son ellos considerados también como un módem. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente esa es su pega. Se encargan de modular y demodular las señales radioeléctricas, en este caso las inalámbricas, y permiten a los equipos comunicarse. ¿Ya? Modulan y demodulan constantemente las señales que entran y las señales que salen al equipo. ¿Ya? Em, Luego, ¿cierto? En la guía aparecen los equipos que entregan conexión Wi-Fi, o sea, los equipos transmisores. ¿Cuáles son los equipos que transmiten? Como ya lo vimos en guías anteriores, el Access Point es el equipo encargado de esta tarea. Es este equipo y no otro, ya no existe ninguno más. Lo que ocurre es que después, ¿cierto? Se le va incorporando este mismo equipo, se le va incorporando al interior de otros equipos como router, por ejemplo, hoy día, o como los equipos que ponen las empresas para Internet dentro del hogar, que ya lo dijimos en la clase anterior, ¿cierto? Son modem, pero también son modem router y además vienen con un access point al interior. Todo concentrado, ¿cierto? Dentro de una misma placa para hacer un equipo único que haga varias tareas. Ya. Importante, ¿cierto? Acá explicar que algunos equipos se incorporan, que incorporan Access Point, em, lo que acaba de decir, ¿cierto? Como los routers, esto es porque necesitan una conexión de red WAN a Internet en este caso, y además una red LAN, ¿cierto? Dentro del hogar, o WLAN dentro del hogar, ¿cierto? Cuando hablamos de WLAN, acuérdese que significa red LAN inalámbrica, lo que estamos viendo que Wi-Fi este es el estándar o la tecnología que se utiliza básicamente, y incorporan, ¿cierto? Dentro de su equipo, como ya lo decía, ¿cierto? Un access point. Ahora, cuando uno tiene un access point solito, ¿ya? Esto que está acá, ¿cierto? Es lo típico que uno puede encontrar en configuraciones de access point. O sea, ¿qué puedo hacer dentro del access point? ¿Cómo lo puedo configurar? ¿Para qué lo puedo usar? Eso es lo que viene a continuación. Entonces, el número uno, el equipo como access point. Así como su nombre lo dice. ¿Qué significa, cierto? Se encarga de proporcionar conexiones Wi-Fi. O sea, le llega un cable, ¿cierto? A este equipo y esa red cableada que llega con internet o con datos, este equipo la transforma a una red Wi-Fi inalámbrica. Entonces, cuando lo configuro como access point, aquí está, llega al internet, al router, ¿cierto? O esto podría ser, ¿cierto? El modem router desde la empresa. Y imagínate que este equipo no tenga un access point dentro y le debemos conectar, ¿cierto? Vía Ethernet o vía cable de red. Le conectamos, ¿cierto? Al access point y este se encarga, ¿cierto? De crear una red inalámbrica. Estos dos equipos que están aquí, router y access point, son los que vienen en un solo equipo hoy día, ¿cierto? Integrado. Pero, vuelvo a insistir, si usted quisiera comprar un access point solo, ¿cierto? Para poder ocupar una de las configuraciones que yo voy a explicar ahora, o que estoy explicando, usted lo puede hacer porque están disponibles a la venta los equipos solitos, ¿cierto? Access Point. La segunda posibilidad que da este equipo de configuración es que yo lo puedo ocupar como repetidor. ¿Para qué yo necesito repetir la señal Wi-Fi? Bueno, es súper simple pensarlo. Cuando yo tengo una red Wi-Fi y me quedé corto con la cobertura, o sea, la cobertura que yo necesito no es capaz de darle al equipo,
yo puedo utilizar otro equipo para poder hacer esta cobertura más grande, ¿ya? Para poder amplificar la cobertura o bien, ¿cierto? Para extenderla finalmente. Más que amplificarla, ¿cierto? Para extenderla. O sea, para tener más espacio físico, ¿cierto? Con cobertura de red Wi-Fi. Entonces, la segunda posibilidad que da este equipo es usarlo como repetidor. Significa, ¿cierto? Que a él se le conecta el equipo, ¿cierto? Que da Wi-Fi, el primer equipo que da Wi-Fi, donde está llegando a la internet, se le conecta a ese equipo el access point, se configura como repetidor y ¿qué es lo que hace? Toma la señal, ¿cierto? Principal y simplemente, como dice su nombre, la repite, ¿ya? Entonces tenemos simplemente con esto ganado cobertura. Podemos agrandar nuestra cobertura con el equipo como repetidor, ¿ya? Esto se puede hacer de dos formas, aquí no aparece la segunda, pero se puede hacer de dos formas. Significa, ¿cierto?, que yo me puedo conectar de forma inalámbrica entre los dos equipos y repetirla, pero también yo puedo conectarme por cable. Yo puedo sacar un cable, ¿cierto?, desde el router por una conexión Ethernet, conectarme a mi access point, ubicarlo, ¿cierto?, a distancia y poder repetir la señal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque, por ejemplo, imagínense que yo tengo este router y a 100 metros de distancia yo quiero tener también internet Wi-Fi. Este equipo no va a llegar de forma inalámbrica a 100 metros de distancia, pero sí un cable puede llegar, que estamos pensando en el máximo, ¿cierto?, de distancia de un cable que podemos ocupar en una red LAN. Entonces, yo pongo un cable, ¿cierto?, desde aquí, me voy 100 metros de distancia, ¿cierto?, del router, conecto mi access point, lo configuro como repetidor y tengo también en ese lugar, ¿cierto?, Wi-Fi. Entonces, hay varias posibilidades. Modo cliente es otra forma, ¿cierto?, que yo tengo de conectar el equipo y aquí la diferencia con el anterior es que yo me conecto de forma inalámbrica con el router, pero no para repetir la señal, sino que aquí yo la única forma que tengo o la única alternativa es que este access point recibe de forma inalámbrica el internet, pero lo entrega de forma cableada. No lo entrega de forma inalámbrica, no repite señal inalámbrica, solamente entrega una conexión cableada. ¿Ya? ¿Para qué me sirve? Para consolas de juego o también me sirve, en vez de poner una consola de juego aquí, yo puedo poner un switch y de ese switch puedo conectar equipos, ¿cierto? Para conectarme a la red sin ningún problema. En el liceo, por ejemplo, la conexión que está hecha en el laboratorio de ciencias se la damos desde telecomunicaciones, del primer piso. Yo conecté un access point de forma inalámbrica, recibo la señal que entrega el primer piso, ¿cierto? Telecomunicaciones, y puse un switch y le entrego internet a la pantalla interactiva que está en ese laboratorio y en el computador que está también en ese laboratorio, ¿ya? Y ahí lo hago de forma cableada. ¿Por qué de forma cableada? Porque la pantalla interactiva, por ejemplo, y el computador que está ahí, que es de escritorio, ninguno de los dos tienen tarjeta inalámbrica, solamente tienen conexión Ethernet. Entonces, normalmente dependiendo las características del equipo que va a recibir la conexión, es lo que yo configuro para poder solucionar la conexión. ¿Ya? Entonces, insisto, este equipo, ¿cierto?, que está aquí conectado, llámese consola de juego, llámese pantalla interactiva, computador de escritorio, normalmente son equipos que no traen incluidos una tarjeta de red inalámbrica. Por lo tanto, ¿cierto?, aquí me sirve esta conexión para poder conectarme, ¿cierto?, y tomar la red Wi-Fi principal y poder entregársela sin problema a un equipo de forma cableada. ¿Ya? Ese es el modo cliente. Y el último modo, ¿cierto?, de configuración más típico de estos equipos se llama modo bridge, que esto en inglés, ¿cierto?, o en español significa puente, modo puente. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Tenemos internet, tenemos el router principal, ¿cierto? Y tenemos dos equipos iguales, dos access point. Un access point, ¿cierto?, entrega la señal y el otro lo recibe, ¿ya? Lo recibe de forma inalámbrica y creamos una red
distinta. Eso es la diferencia, ¿cierto?, con el repetidor. El repetidor toma la red, por ejemplo, si la red se llama la red Politécnico, al repetirla, esa red va a seguir llamándose Politécnico, no va a cambiar su nombre. En el caso del puente, tomo la red Politécnico y la nueva red que tengo acá le doy un nombre distinto, lo puedo hacer cableado, ¿ya? Y también lo puedo hacer inalámbrico, pero yo voy a crear acá una red distinta, ¿ya? Está pensado principalmente parecido a lo que sería el cliente, pero aquí esta red, ¿cierto?, es la que va a direccionar a los equipos como una nueva red. En este caso, ¿cierto?, significa que estos equipos, para verse con estos de acá, conectados a esta red inicial, tendríamos que nosotros configurarlos para que se puedan ver, si no, lo único que vamos a tener la posibilidad de compartir internet, pero creamos aquí una red distinta. ¿Dónde se ocupa esto? Principalmente se ocupa en industrias, por ejemplo, en empresas donde hay dos edificios y la gente que instaló la red quiso compartir, por ejemplo, datos entre dos edificios, pero no necesariamente los edificios completos, sino que, por ejemplo, entre el piso 5 del edificio 1 y el piso 5 del edificio 2. Entonces imagínense, para no hacer el cableado entre el piso 5, llegar al primer piso, ir al frente del otro edificio, subir al piso 5 nuevamente con cable, lo que hacen es hacer un puente inalámbrico, ¿ya? Por medio de esta configuración. Estas son las cuatro configuraciones. Ahora, ¿por qué yo se las estoy dando en esta guía? Porque cuando lleguemos al liceo, ¿cierto?, de vuelta, y hagamos clases prácticas, una de las tareas que usted va a tener que realizar va a ser justamente configurar un access point de estas cuatro formas, ¿ya? Aprender a configurarlo, que es súper simple, y demostrar obviamente que esto le va funcionando. Si no es configurar nomás y punto, sino que vamos a tener que configurar y aprender a hacer este tipo de cuatro conexiones. ¿Por qué es importante? Porque cuando usted vaya a la práctica o cuando usted quiera trabajar en esta área de forma independiente, se ocupan las cuatro formas, ¿ya? Se le da solución a diferentes redes ocupando estas cuatro diferentes formas de configuración, ¿ya? Bien, esos son los cuatro. Viene la actividad uno. Ojo con lo siguiente. Quiero que entiendan que las actividades, más allá de que usted se dedique mucho a esto, son actividades simples. Lo que más me interesa, sí, es que usted aprenda y más allá del desarrollo de actividades, me interesa, ¿cierto?, que usted pueda aprender de los contenidos de la guía. ¿Ya? Eso es la intención de las guías que se han enviado de módulos. ¿Ya? La actividad uno simple, simplemente tomar la información que está más arriba, definir estos conceptos, ¿ya? Dirección MAC, tarjeta de red Wi-Fi, access point, repetidor, bridge. ¿Ya? Bueno, el segundo equipo que está pensado, ¿cierto?, para dar una conexión Wi-Fi, como ya lo habíamos nombrado, es un router AP, o sea, un equipo que es router y que además es access point. Recordar que lo que es un router, ¿cierto?, es un concentrador de redes, o sea, un equipo que es capaz de comunicar dos o más redes entre sí. Em, ¿Por qué principalmente está este equipo acá? Es el más simple de los routers y lo que hace es comunicar dos redes. La red WAN, que es la red de Internet, ¿cierto?, con la red LAN, que va a estar dada, ¿cierto?, al interior del domicilio, del edificio, de la corporación, de donde sea. Los routers actuales traen incorporadas un access point, dando la posibilidad de hacer una red cableada y una red inalámbrica con el mismo equipo. Como viene el access point incorporado, permite configurarlo como router, como access point, como repetidor, como cliente y como bridge. Como viene adentro un access point, también permite, ¿cierto?, hacer las configuraciones anteriores, pero además, ¿cierto?, se comporta como router, ¿ya? Y además, ¿cierto?, comportarse como router significa que también es capaz de direccionar. Los access point no direccionan, ¿ya? Quienes direccionan siempre son los equipos, ¿cierto?, router.
Esta es la vista trasera, ¿cierto? Donde el conector azul eh, pertenece a la WAN, o sea, aquí yo conecto internet y los que están en amarillo, los cuatro que están en amarillo, ¿cierto? Es un switch que viene incluido en los routers, ¿ya? Es un switch que viene incluido en los routers, o sea, yo de aquí puedo sacar conexiones Ethernet LAN para cuatro equipos. Bueno, eso. Después tenemos, ¿cierto?, los equipos que ponen las empresas. Acá se le puso, ¿cierto?, modem router de empresas proveedoras de Internet, ¿ya? ¿Cuáles empresas? Todas las que proveen servicios de Internet, sea, por ejemplo, Entel, BTR, Movistar, GTD, como está ahí en la imagen, Entel, todas, ¿cierto?, lo que hacen es entregar un modem router. Y en ese modem router, además, se le inserta un access point, ¿ya? También da la posibilidad, obviamente, de convertir esa red en inalámbrica. Como sale la figura, ¿cierto? Aquí están las antenitas, pero es importante mencionar que hay equipos que no vienen con las antenas a la vista. Ojo, que no vengan las antenas a la vista no significa que no tienen antenas. Significa que hay una forma de que el fabricante hizo, ¿cierto?, para poder insertar las antenas al interior del equipo. Y al interior del equipo, ¿cierto? Al igual que se hace en los notebooks, al igual que se hace en los smartphones, las antenas existen, ¿cierto? Pero van adentro y en algunos casos, como algunos smartphones, van puestas en las carcasas, ¿ya? Hay algunos iPhone, hay algunos Samsung que traen en las carcasas, en la parte trasera o en la parte lateral, traen las antenas, ¿cierto?, instaladas, ¿ya? Entonces, pueden haber antenas a la vista, insisto, o si no hay antenas a la vista, significa que están al interior del equipo. Ya. Entonces, estas empresas o industrias donde llegan con una conexión a la web. En la actualidad, este equipo cumple la función de ser modem, router, switch y access point. ¿Ya? Ya sabemos, ¿cierto?, el significado de todos los equipos que estoy nombrando, así que no es necesario volver a hablar de aquello. Ahora, estos equipos sí que no son capaces de ser configurados como repetidores, como bridge, como las configuraciones que vimos anteriormente. Estos equipos están pensados, ¿cierto?, solo y exclusivamente para que sean modem, para que sean router solamente, ¿cierto?, para comunicar los equipos de la LAN, los equipos internos, ¿cierto?, del domicilio o edificio, con la internet que ellos proveen y también dar, ¿cierto?, una internet inalámbrica. Eso es lo único que se permite configurar. Ahora, estos equipos normalmente el técnico va a instalarlos a la casa y ya están configurados, vienen preconfigurados, ¿ya? No es mucho lo que el técnico configura finalmente, más que nada instala. Em, bueno, y en este caso, ¿cierto? En la imagen 5 dice se muestra un modem router con access point conectado a la red FTTH, fibra hasta el hogar, que además, ¿cierto? También es importante mencionar que aparte de ser modem, router, access point y switch, también tienen incorporado estos equipos un conversor optoelectrónico. Esto significa, ¿cierto?, un conversor. Aquí está viéndose en la imagen, ¿cierto?, el conector de fibra óptica que llega acá, donde convierte este conversor optoelectrónico, ¿cierto?, las señales ópticas en señales eléctricas. Entonces, eso es lo primero. Se convierte las señales ópticas en eléctricas, luego, ¿cierto?, el módem toma las señales eléctricas, las demodula, se las entrega, ¿cierto?, al equipo y el equipo, ¿cierto?, empieza a distribuir la internet o Wi-Fi o por medio de cableado Ethernet. ¿Ya? La actividad 2 realiza un cuadro comparativo entre los equipos Access Point, router Access Point, modem router, indicando diferencias de construcción física, cantidad de puertos, tipo de configuración y usos. ¿Ya? Bueno, de aquí lo que le estoy pidiendo, ¿cierto?, es que usted eh, ponga un cuadro comparativo y cuando digo diferencias de construcción física, estoy diciendo, ¿cierto?, cantidad de puertos, por ejemplo, Ethernet que traiga
y cantidad de equipos que vienen al interior. ¿Ya? En un access point ya sabemos que es solito, el router AP ya sabemos que es un router más un access point, el modem router ya sabemos que es un modem, un router y un access point. ¿Ya? Ahí ya tenemos diferencia de construcción. Tipo de configuración están arriba, ¿cierto? En cada uno de ellos se les explica cuál que se puede configurar en cada uno de ellos, como access point, como bridge, como cliente y sus usos. ¿Ya? Bueno, y finalmente puse acá algo que son los equipos, diría yo, ¿cierto? Más actuales que se ocupan hoy día, que son equipos de la marca Unify, ¿ya? O mejor dicho, el equipo se llama Unify, la marca es Ubiquiti, ¿ya? El equipo se llama Unify, que si usted recuerda, ¿cierto? Y alcanzó a ver en el liceo, son los equipos que se instalaron en el liceo eh, para este año, para la red Wi-Fi, pero se instalaron porque justamente queríamos mejorar lo que había, mejorar la red Wi-Fi y dar una solución definitiva, porque estos equipos están pensados justamente para poder entregar Wi-Fi de alta velocidad a una cantidad de usuarios bastante grande. Por ejemplo, dice acá que estos equipos son capaces de, no todos, pero los que son mejores, ¿cierto? Son capaces de administrar una conexión para 500 usuarios conectados. Obviamente que para que esto funcione necesitamos tener una internet de alta velocidad, ¿ya? Una conexión desde una empresa, ¿cierto? Una conexión de alta velocidad de internet. Esto bajo los estándares Wi-Fi 5 funcionan principalmente. eh, Vienen al interior con varias antenas, ¿cierto? Pero dependiendo, ¿cierto? La arquitectura de la red Wi-Fi que se utilice es las características que nos va a dar finalmente o las posibilidades que nos va a dar este equipo para poder tener una red bastante robusta, ¿ya? Em, Se pueden configurar en diferentes modos, como los mismos que ya nombramos, ¿cierto? Como puente, como modo cliente, como repetidores principalmente. Em, pero para que ellos funcionen necesitan tener obviamente un equipo que los acompañe o que los administre. En este caso, ¿cierto? Se ocupa un router. Hoy día las marcas más conocidas son de la marca Cisco, pero el problema que tiene esta marca que el tipo de configuración no es tan simple, se configura por consola, o sea, a base de puro comando, pero hoy día aparecen otras marcas y hay una que es bastante popular que se llama MikroTik, ¿ya? Las MikroTik, que permiten, ¿cierto?, hacer una administración bastante buena de la red en conjunto con estos access point, ¿ya? Con estos equipos. Pensados finalmente, ¿cierto?, estos equipos para interiores y para exteriores, para poder dar una red o iluminar, también se llama así, iluminar un espacio físico grande, por ejemplo, una universidad, un colegio, una gran industria, para poder iluminarlo, ¿cierto?, una red inalámbrica completa, administrando una sola conexión de internet desde una empresa, ¿ya? Em, Finalmente, la actividad 3 que yo le estoy pidiendo es realizar un resumen de lo más relevante aprendido en las tres guías asociadas a Wi-Fi, ¿ya? Organizando la información desde lo que usted crea que es lo más importante de esta tecnología hasta la que usted cree es de menor importancia, ¿ya? Organizando esa información, lo que usted crea, ¿cierto? Como resumen, que es lo más importante y relevante de este sistema Wi-Fi, ¿ya? Em, lo puede hacer en su cuaderno, sacarle fotografías, ¿cierto? Y enviarlas al correo adjuntado, ¿cierto? Con el correo del resto de las actividades, em, sin ningún problema, ¿ya? Para que no esté pensando, o también lo puede hacer como un Word, el resumen, ¿cierto? Usted ve ahí cómo lo organiza, ¿ya? Como ya están en cuarto medio, ¿cierto? Pueden hacer esta tarea sin ningún problema, ¿ya? Chiquillos, cualquier duda, cualquier cosa que usted necesite saber,
no dude, por favor, en escribirme al WhatsApp o mandar un correo electrónico, ¿ya? Como de costumbre, ¿cierto? En las últimas clases, esta clase está siendo grabada, ¿cierto? Y se va a subir al YouTube y yo les voy a enviar el enlace para que usted las pueda revisar nuevamente. La clase, ¿cierto? Del día lunes ya está arriba y mañana nuevamente nos vemos en una próxima clase de resumen, ¿ya? Que estén muy bien, un abrazo para todos, sigan cuidándose y nos veremos pronto, ojalá.